Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este domingo que ya es el segundo domingo del tiempo de Adviento. La segunda semana del tiempo de Adviento. Y tenemos del libro de Isaías que nos acompaña durante este tiempo, capítulo 11 del 1 al 10. En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y entendimiento, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y temor del Señor. Lo inspirará el temor del Señor. No juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas. Juzgará a los pobres con justicia, sentenciará con rectitud a los sencillos de la tierra, pero golpeará al violento con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. La justicia será ceñidor de su cintura y la lealtad cinturón de sus caderas. Y así continúa, queridos amigos. Y me mañana en esta víspera también de nuestra madrecita, la Virgencita de Caacupé. A opear entonces ya te persona entero estea lleva ñamba paño en España moje o qué camiseta, porque justamente cuando nos dice brotará un renuevo del tronco de Jesús, brotará un renuevo en nuestro país, en nuestro Paraguay, en nuestra sociedad. Porque ña gendúgina, peñan de yara ñanerenoya, peñan de yara ñanemo que formal para que podamos tener una sociedad justa, una sociedad honesta, una sociedad que busca y se cimienta sobre los valores y principios de Dios. Sobre él posará el Espíritu del Señor. Lo que nosotros llamamos los dones del Espíritu Santo, el Espíritu del Señor. Primera cosa, la fuerza de Dios. El Espíritu del Señor, que es un espíritu de sabiduría. Del entendimiento, queridos amigos, entendemos enseguida cuál es la solución ante los problemas que siempre encontramos en nuestra sociedad. Pero es la comprensión profunda, el espíritu de consejo y fortaleza. El consejo, queridos amigos, es esencial. Sino que el consejo es aquí, queridos amigos, el entender cuál es el camino que nos lleva a la verdadera meta para llegar y conseguir nuestro objetivo. Pero vean en bareteana, esa es la fortaleza. La fortaleza que proviene del Señor. Y sobre todo, porque aquí viene el espíritu de ciencia y temor de Dios. Temor de Dios quiere decir el respeto que todos tenemos hacia el Señor. Ya respetaba de Yara, porque ya igual a ese única tu moijamba de ver a Miramos esta gracia, ya estamos tan cercanos a nuestra gran fiesta de nuestra madrecita también, que supo escuchar y que supo vivir este Espíritu de Dios en su vida. Y que la bendición de Dios, por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.